Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos en una nueva edición, una nueva temporada que queremos iniciar de nuestro programa Desierto Rojo. Como pueden ver, estamos en un nuevo estudio. Queremos empezar a utilizar también la Casa Cultural y Socialista Desierto Rojo, ligada al Partido de Trabajadores Revolucionarios, para hablar un poco más y también mostrar un producto de mucha más calidad. Y parte de este nuevo ciclo de programas que me encuentro a propósito de esto con Natalia Sánchez. Ella es médico del Hospital Regional de Antofagasta, también fue ex concejal, fue concejal también por el Partido de Trabajadores Revolucionarios acá en Antofagasta. Y también estoy con Néstor Vera, también es médico del Hospital Regional de Antofagasta y parte del equipo de Ideas Socialistas, que dentro han hecho una serie de exposiciones de libros, además de algunas charlas, y que prontamente estamos a iniciar nuestro trabajo editorial con una librería acá también en nuestra Casa Cultural. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos otra vez. Gracias, Dani. Hola, hola. Hoy ahí el Tito, el martes, próximo taller de introducción al marxismo también. Claro, el Es último. expositor. La última sesión. Oye, miren, sin mucho rodeo, yo en verdad como que quería empezar más o menos este intercambio pudiendo hablar un poco acerca de lo que fue el 1 de mayo. Creo que nos pilla un 1 de mayo bien peculiar, en el sentido de que estamos viendo tensiones cada vez más fuertes, lo que pasa en Estados Unidos con China, por ejemplo, con esto de los tarifazos, los aranceles de Donald Trump, que aumenta las tensiones interestatales. Hay una situación de guerra que nosotros al menos tratamos de poner harto elemento en eso, la situación que hay en Palestina, la guerra en Ucrania, que todavía amenaza con mantenerse, aunque hay discusiones entre Trump y Zelensky, hay un par de presiones por el estilo. Y un elemento que nosotros también marcamos harto tiene que ver con este avance de la derecha, que está buscando iniciar ataques a trabajadores, a sectores populares, a la diversidad. Hemos visto un par de noticias que dicen relación con los derechos democráticos de los migrantes, claro. brutal contra los migrantes. Claro, hay problemas de endeudamiento, aumenta la situación. Yo creo que el tema de los tarifazos sí o sí va a afectar a la economía, sobre todo países semicoloniales o países más dependientes como los nuestros. Pero en ese marco hay algo interesante que yo quería como dar cuenta, pero digo, antes de pasar un poco más como a intercambiar, es que el 1 de mayo viene con todas estas contradicciones, pero además hubo una importante movilización en Estados Unidos. Yo creo que es muy relevante. En Estados Unidos no se conmemora el 1 de mayo, no existe como el Día Internacional de los Trabajadores y es feriado, ¿cachai? No, eso no pasa en Estados Unidos. Sin embargo, esta fecha estuvo marcada por una serie de protestas en contra del gobierno de Donald Trump. Yo creo que para destacar ciudades de Nueva York, en Los Ángeles, miles de manifestantes, portuarios, docentes. También en Chicago, a propósito de que el 1 de mayo se conmemora a propósito particularmente de los mártires de Chicago. Entonces creo que son cosas muy relevantes también para destacar, porque si no todo el escenario solo es terrible. Pero eso, ¿no? No sé si Nati, tú quieres comentar un poco, para empezar, cómo crees que pilla el 1 de mayo los trabajadores este año. Sí, yo creo, Dani, por lo que estabais mencionando ahí, por lo que estabais mencionando ahí, efectivamente nosotros vemos que hay una situación que está marcada por las crisis, por la guerra. El genocidio en Palestina ha continuado, es una falsedad lo del cese al fuego. En Ucrania tenéis cientos de miles de asesinados, y aunque Donald Trump dijo que cuando asumiera iba a acabar con un telefonazo en 24 horas con la guerra, la verdad es que vemos que la situación tan inestable ni a palos va para allá. Ahora, me parece muy interesante sí lo que tú dices, de que no todo es crisis y guerra, sino que igual empiezan a haber cierta gimnasia, ¿no es cierto?, de sectores de la clase trabajadora, pero también de movimientos sociales, y en ese marco que haya en un 1 de mayo marchas, manifestaciones, me parece que es tremendamente relevante, porque no es por nada que es la conmemoración de la lucha de trabajadores por la reducción de la jornada laboral, y digamos para mostrar esa conmemoración en el marco de que la conquista de nuestras demandas, de nuestros derechos, por nuestra vida, por nuestro tiempo, hoy día está más vigente que nunca. Y en ese sentido la reivindicación del 1 de mayo no es cualquier protesta. Y en ese sentido, mencionar un poco de lo que vemos nosotros como parte de una corriente internacional por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, ¿no es cierto?, la fracción trotskista Cuarta Internacional, en donde los grupos en Francia, por ejemplo, de Revolución Permanente, fueron parte de manifestaciones multitudinarias y con cientos de militantes estuvieron en las calles marchando contra la represión
que fue impuesta por Macron de todas formas, una brutal represión, persecución que viene ya hace un tiempo, ¿no? A los manifestantes en solidaridad con el pueblo palestino. Y aún así salieron a la calle. Yo creo que eso es tremendamente reivindicable. Mostrar... bueno, aquí estamos con las imágenes, nos pasamos un poquito, pero nos estamos con la imagen de nuestro compañero Anas Kassib, trabajador y dirigente sindical ferroviario, militante y dirigente de Revolución Permanente, como les decía, agrupación hermana de la fracción trotskista Cuarta Internacional, y estamos haciendo también una campaña de solidaridad a nivel internacional, justamente porque está siendo perseguido por el Estado francés, como apología al terrorismo, por apoyar al pueblo palestino, por un tuit, ¿verdad? Bueno, digo esto para poner un poco en este marco donde no todo es crisis, guerra, sino que también hay alzamientos de sectores, ¿no es cierto? Tú mencionabas una importante manifestación de trabajadores en Estados Unidos, y parte de esos movimientos que empiezan a surgir, a burbujear, también son los compañeros de nuestra corriente a nivel internacional. Quiero poner también el enorme acto que tuvieron los compañeros del Partido de Trabajadores Socialistas en el Estadio del Ferro en Argentina, donde hubo un protagonismo muy importante de sectores de la juventud, del sector de jubilados que todos los miércoles sale a enfrentar la represión de Patricia Bullrich del gobierno de Milei en Argentina, en contra del ajuste que le quieren hacer, digamos, para que pasen más pobreza, más miseria estos sectores, y que hace poquito tiempo también... Milei, que dijo que iba en contra de la casta, que dijo que no iba a hacer ajustes, en realidad firmó el acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional para más ajustes. O sea, todo lo que ha hecho ha sido a la medida de, digamos, los grandes empresarios, y hay una respuesta. Y esa respuesta viene de la mano de los trabajadores, de los jubilados, de la juventud, y que un sector de ese movimiento estuvo con los compañeros del Partido de Trabajadores Socialistas en este acto del Ferro. Y a mí una de las cosas que me llamaba más la atención de este acto es que previo hubieron encuentros. Y estos encuentros llegaron con resoluciones. Bueno, ¿qué queremos y qué pensamos que tenemos que luchar en términos de vivienda, de jubilaciones en nuestros lugares de trabajo, contra los ataques a nuestros puestos de trabajo? Porque han habido importantes despidos en el sector público y en el sector privado justamente por los ajustes de Milei. Y en ese sentido yo pienso que es tremendamente reivindicable mostrar que hay un sector de agrupaciones combativas en Argentina que están ligadas justamente a nuestros compañeros y compañeras, compañeros del Partido de Trabajadores Socialistas, que dan muestra de que hay que luchar, resistir, pero también organizarse para en algún momento enfrentar estos ataques, digamos, de forma más activa. Por ahí también mencionar que hubieron manifestaciones en Alemania, en España, con los compañeros de corriente revolucionaria de trabajadores y trabajadoras, de clase contra clase en Alemania, en Brasil, en México, en Bolivia, en Venezuela, y bueno, nosotros acá en Chile también levantamos actos en donde estuvo muy al centro, en esta situación de crisis y guerra. Bueno, ¿qué hacemos los revolucionarios? Un poco ahí para poner a tono de que no todos son los ataques de Trump, que por supuesto son muy importantes seguir y pensar, pero también hay posibilidades de dar respuesta, y estos pequeños movimientos empiezan a dar ese ejemplo. Oye, yo a propósito de esto del acto en Argentina, bueno, que nosotros yo creo que con nuestras humildes fuerzas intentamos también hacer una serie de actividades acá también a nivel nacional, pero con la Argentina yo creo que teníamos un diálogo común que dice relación un poco, digo, sin pasar por alto estas reuniones de comisión, que para mí igual son muy relevantes, pero creo que hay un punto de contacto con nosotros que tiene que ver con el problema del mal menor y el problema electoral. Y bueno, de todas formas lo podemos abordar un poco después, pero creo que son relevantes porque justamente hay una situación internacional de guerra, de crisis, donde todavía no aparecen estas revoluciones, pero que estos elementos de guerra y crisis igual están un poco más marcados. Yo creo que sería bueno de repente ahondar un poco más, porque creo que eso nos permite pensar más claramente el problema del mal menor. O sea, ponte tú en Estados Unidos, decían que para enfrentar a Trump había que apoyar a vertientes como Bernie Sanders, ¿cachai? Y Bernie Sanders no es capaz de decir una palabra por el pueblo palestino, por ejemplo. No sé cómo lo ves tú, Néstor. Sí, es que por las distintas cosas que han dicho, es cierto, o sea, como dijeron al principio, hay un escenario internacional que es muy convulsivo. Hay muchas tensiones ya internacionales. Creo que, claro, la guerra arancelaria, por ejemplo, centralmente la política de Trump, ya en torno a los aranceles que ha impuesto
a China bien fuerte, pero en general a todo el mundo, ha marcado un salto, en verdad. O sea, como que ha acelerado cosas que ya venían desde antes igual. Ya yo creo que y eso es lo más convulsivo actual, pero esto viene hace ya igual un buen rato. O sea, Estados Unidos y el rol que tuvo por décadas, en verdad, como el país hegemónico, el que dirigía, en verdad, un poco ponía la pauta del mundo, esa hegemonía la empezó a perder, pues. Empezó a debilitarse, ¿ya? Y no sé, pues incluso con sus intervenciones militares, por ejemplo, en Irak, se empieza a ver eso. Porque en Irak no pueden imponer su política, ya tienen que después retirarse. O sea, ya en Afganistán lo mismo, o sea, había ya signos de esa decadencia, que después con la crisis económica del 2008, por ejemplo, o sea, se profundiza esa política, y al mismo tiempo que decae la hegemonía de Estados Unidos, empieza a subir un poco otro país importante, que es también China, ¿ya? Y ahí empiezan más las tensiones, ¿cierto? Y de ahí, no sé, vemos un montón de cosas, no sé, por la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, ya que igual marca un poco un salto, un cambio de calidad en la época, porque no es que antes no habían tampoco elementos de guerra, conflictos militares, porque habían, pues, o sea, Estados Unidos invadió cuántas veces países en Medio Oriente, por ejemplo, ¿ya? Existían, pero dio un salto ahí, ¿cierto? De la guerra, del enfrentamiento físico entre bandos militares, qué sé yo, y ahí en verdad eso no se puede entender por fuera de estas pugnas y relaciones entre Estados Unidos y China. Entonces hay un cambio, ya hay un cambio de la situación, hay tensiones, tiene que ver con este tema de la decadencia de la hegemonía norteamericana y este ascenso también que está teniendo China y las disputas que ahí se dan. Y vuelve todo el tema de la posibilidad de la guerra. O sea, los países en Europa se están armando. Están empezando una guerra armamentística que es no menor, que implica fondos que salen ¿de dónde? Salen de salud pública, de educación, de jubilaciones. O sea, el armamento de los países imperialistas implica ataques al pueblo trabajador. Y eso empieza a configurar este nuevo escenario internacional, pues en verdad, y que está marcado justamente por el ascenso de estas derechas, de gobiernos que son más autoritarios, más bonapartistas, que creen que pueden resolver todo con medidas autoritarias, sacando cosas por decreto, qué sé yo, y es lo que viene pasando. O sea, Trump es ejemplo, Milei en un país que no es para nada, o sea, un país semicolonial marca eso, y así la extrema derecha en Europa y estos países agarra fuerza, pues. Pero es cierto que no es como nos pintan de repente, que avanza la derecha en un camino llano y pucha avanza y tiene sus políticas y no pasa nada. Al contrario, pues, ya está lo que tú decías, porque hay respuestas, pues. O sea, por ejemplo, el ejemplo que tú dabas, Nati, de Francia, antes del 1 de mayo Macron tuvo una política que fue mandar a disolver todas las agrupaciones pro-palestinas y antifascistas, ¿ya? Es un ataque súper por derecha. Pero, ¿qué pasó al día siguiente, el 1 de mayo? Salieron grupos justamente pro-Palestina con las banderas, salieron grupos antifascistas, o sea, y eso fue el enfrentamiento. O sea, hay resistencia, no son cosas que se toman así nomás. Estados Unidos lo mismo, no solo el 1 de mayo. Antes del 1 de mayo hubo una huelga de 48 horas de trabajadores públicos, si mal no recuerdo, en Los Ángeles. Pero era contra justamente una política de ajustes de Trump. Y así el 1 de mayo en Estados Unidos se vieron todos estos sectores o grupos de sectores que vienen siendo atacados por Trump. O sea, estuvo la comunidad trans, por ejemplo, que viene enfrentando los ataques de los recortes de la salud trans en Estados Unidos. Migrantes, harto. O sea, por la política de deportaciones, de separación de las familias, por ejemplo, todo eso que viene haciendo el gobierno de Trump se expresó el 1 de mayo también, pues. Y obviamente el movimiento obrero, sector público también, que estuvo ahí luchando contra los recortes y los ajustes. O sea, hay un estudiantil centralmente y por lo de Palestina también, pues. De hecho, fueron a protestar a la Universidad de Columbia, que hace poco aceptó expulsar a uno de los activistas dirigentes estudiantiles de esa universidad y parte del sindicato de estudiantes y parte de los impulsores del movimiento pro-Palestina, porque fue una orden del gobierno de Trump a la universidad, po. Y el 1 de mayo fueron a protestar afuera de la universidad contra esa política. O sea, hay resistencia, y eso creo que es re importante igual marcarlo, y que vienen de procesos previos. O sea, la generación U, o sea, estos jóvenes que se sindicalizan, que vuelven a tomar los sindicatos en Estados Unidos y se movilizan, se organizan. Son cuestiones importantes, y como se decía recién, pues, o sea, que
todas estas guerras, crisis económica y sus repercusiones, claro, tal vez no hay revoluciones todavía, grandes revoluciones, pero las revueltas en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, procesos que no se veían hace décadas, o sea, hay resistencia, hay formas también de enfrentar la extrema derecha. Yo creo que ahí en verdad el tema, hay una esperanza, pero esa esperanza está en la organización y está en la lucha en verdad. Igual porque no hay un muro infranqueable entre las revueltas y las revoluciones, po. O sea, como para entrar en ese debate igual, porque uno podría decir, pero las revueltas fueron impotentes, como lo vimos acá en Chile, y a nivel internacional muchas movilizaciones y muchos procesos de protesta igual fueron ahogados o desviados o reprimidos. Y pienso que entonces hay una pregunta ahí medio abierta, ¿no? Porque el Dani introdució un poco como, bueno, ¿qué pasa con el mal menor? Pero tampoco es que todo tiene que ser el mal menor, po. O sea, lo que pasa es que para mí hay una situación preparatoria. Lo que da cuenta, por ejemplo, lo que contaba Néstor, dice relación con un mundo que es inestable, que es convulsivo, de ataques y profundización de estos ataques, pero son ataques que no necesariamente van a quedar en paz. O sea, digo, hoy día no se quedan como si nada. Digo, si aumenta el militarismo y la plata que se saca de educación para ponerla en tanque, en armas, soldados, especialistas militares, y eso afecta a mi educación, mis condiciones de vida, eso puede empujar eventualmente a las masas a la movilización o a resistir estos ataques. Digo, eso todavía está en veremos. Claro. Para mí todavía es una situación medio intermedia y por eso este problema de la aparición o la reaparición del debate del mal menor, yo creo que nos mete en un problema porque es cómo te preparas a una línea de mayores ataques, que son lo que va a buscar implementar un Estados Unidos que tiene esta línea, por ejemplo, más ofensiva en términos tarifarios, que está que ha logrado instalar o que se ha logrado instalar a nivel internacional un discurso, un relato más ligado a la derecha, autoritario, antimigrante, antipobre. O sea, bajo esas coordenadas que aparecen estos elementos como de resistencia, de lucha. Yo por eso igual reivindicaba un montón lo que pasaba en Estados Unidos por lo mismo. O lo que pasa con Anas Kassif, que comentaba claro. Nati, que inclusive a pesar de que el Estado imperialista francés con una política autoritaria, represiva, persecutoria, criminalizadora, lo que queramos, genere una declaración pública con movimiento, con apoyo de, no sé, Adolfo Pérez Esquivel, de Nancy Fraser, de Angela Davis, de grandes referentes de la filosofía, de la política, de la izquierda, de la intelectualidad. Para mí da cuenta de que no pasan estos ataques como en una taza de leche, sino que también tienen como esos elementos de un poco como de resistencia. Incluso el armamentismo en Europa el 1 de mayo igual estuvo marcado por eso, o sectores que peleaban en verdad contra la carrera armamentista, que denunciaban justamente eso, y lo que va a implicar también en términos de salud, educación y aparte de eso, lo que implica en verdad prepararse para una guerra. O sea, no es que la guerra está ahí ahora y que se viene ahora ya la Tercera Guerra Mundial, pero que se empiecen a armar los países y todo, o sea, es un poco viendo que las tensiones podrían llegar a eso, en verdad, sí. ¿Ya? Y eso no hay que esperar que se desarrolle, en verdad. El tema es cómo también desde ya hay movimientos de resistencia contra cualquier política que sea de una guerra imperialista también. Oye, hay una cosita que se me había ido, creo que uno de los lemas más importantes que levantaron nuestros compañeros de Revolución Permanente este 1 de mayo, ni una vida, ni un peso para la guerra, en el sentido de que... Claro, un euro, porque peso chileno. Pero me refiero a que... Ni una luca, ni una vida, ni una luca. No, pero me refiero a que no hay que financiar ni hay que garantizar que la vida de las familias trabajadoras, de los jóvenes en Europa al final, vayan, digamos, a esta guerra de rapiña en el fondo. O sea, esta disputa que hay entre las negociaciones de Putin con Trump se ve que es quien se hace de los beneficios de las materias primas que hay en Ucrania al final del día, que obviamente tiene que ver, bueno, Ucrania entra o no entra a la OTAN, etcétera, como disputas de territorio, pero además lo que está negociando hoy día Trump con Rusia en verdad es sobre qué se hace con los recursos de Ucrania. Entonces pienso que igual es justamente empezar a cuestionar más de fondo, y yo creo que el movimiento universitario dio en el clavo con eso, bueno, cuestionar aspectos del imperialismo al final del día, como el orden global, para ir tal vez poniendo
Sí. ese punto. Oye, no, yo quería pasar, nos están soplando acá de producción. Tomando justamente, no avisan por interno. No, aprovechando un poquito de eso, lo que pasa es que el tema es que yo creo que la clave, no para decir es la clave, pero una de las claves es que es inestable, está en veremos. Todavía un escenario que es sumamente abierto por lo que vaya a pasar en Ucrania, ¿cachai? Con China. Pero la clave en el sentido es que es convulso. Y esa convulsión que vemos a nivel internacional, que vemos en el avance de la derecha, ¿cómo lo ven acá en Chile? ¿De dónde, cómo se expresa y cómo pilla el movimiento obrero y el movimiento popular? ¿Cómo lo...? Sí, yo creo que, claro, hay puntos de encuentro. Hay puntos de encuentro, si Chile no es una isla en el mundo, ¿cachai? Entonces, podemos ver parte de estas cosas igual con distintos grados, obviamente, pero en Chile, pues, o sea, yo creo que no es... Hay un avance de la derecha y de la extrema derecha. Hay un avance que se refleja, o sea, por ejemplo, sus candidatos, ¿por cierto? O sea, ya antes de la elección pasada presidencial, casi los republicanos, e incluso antes la segunda convención del proceso constituyente, ya había eso. O sea que se expresaron sectores fuertemente de extrema derecha. Que son relativamente nuevos en Chile, ¿cierto? O sea, y ahora Kaiser, los libertarios, los socialcristianos, por ejemplo, existen. Pero, y por nada Matei va igual punteando en las encuestas que como representante de la derecha tradicional, claro. ¿Cachai? Pero una crochetista, pero de tomo y lomo, ¿cachai? O sea, el disfraz democrático que siempre le gusta poner, como se le cayó el toque, pero bueno, avanzan y avanzan también en discusiones y en agendas, pues, o sea, que vengamos ya hace años discutiendo una agenda securitaria y que se impone, ¿cierto? O sea, se impone esa discusión y las medidas que son medidas represivas, pues. Más pacos, más plata para la represión, en el sur un estado de excepción que lleva años, el más largo que ha habido, ¿cachai? Y ahí entra otro tema porque en verdad avanza esto, pero quien gobierna no es la derecha, pues. Exacto. No están gobernando la derecha, supuestamente, claro, supuestamente no están gobernando los partidos de siempre de 30 años, supuestamente, porque en verdad quien ganó la elección fue Boric, o sea, fue el Frente Amplio, como tú decís, con el Partido Comunista, pues. Y en este gobierno de ese sector de izquierda, está así de militarizado el Gualmapu, por ejemplo, ¿cachai? O sea, como nunca, pues. Y así se instalan estas agendas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ya está igual el tema de que bueno, ¿cómo avanzó la derecha cuando estaban ellos en el gobierno igual, pues, ¿cachai? ¿Qué hicieron para permitirlo, para no impedirlo también, pues? Y es que en verdad, si bien prometieron un montón de reformas, transformaciones, fue esa su discusión, ¿cierto? Pero lo hicieron todo lo contrario, po. O sea, hubo un proceso de moderación brutal, de un transformismo político que involucró integrar a la concertación a su gobierno, que involucró seguirle la agenda a la derecha, fortalecer esa idea de represión, la idea securitaria, la política contra la migración, por ejemplo. O sea, hay claro, puntos con la política internacional que son importantes, pero en el fondo un gobierno que se moderó, un gobierno que recibe la política a la derecha y un gobierno que no podemos dejar de decir que dirigía sectores importantes, o sea, el Partido Comunista y la Concertación dirigen la CUT. El Frente Amplio tenía un peso muy importante en la coordinadora 8M, el movimiento de mujeres, por ejemplo. El movimiento estudiantil también lo dirigieron mucho tiempo el Frente Amplio. Hoy día tiene mucho peso las juventudes comunistas nuevamente en las universidades. Y todo eso, sus direcciones se durmieron los movimientos, los guardaron, po. ¿En base a qué? A decir, hay que confiar ahora en el gobierno, hay que confiar en los trámites parlamentarios, por ejemplo. Entonces desorganizaron, desmovilizaron, y en verdad eso es la base para que avance la derecha, po. Ya, o sea, con un movimiento de mujeres que estaba dormido, que estaba apaciguado, que estaba desorganizado, ¿cachai? Y una derecha que avanza diciendo vamos contra el aborto, vamos contra la salud trans, vamos contra todo esto. ¿Y cómo lo enfrentáis, por ejemplo? Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad importante de esta izquierda reformista, conciliadora, en lo que implicó y lo que implica hasta ahora el avance igual de la derecha.
ahí estáis tocando un tema interesante, yo creo que tiene que ver un poco con este rol de la CUT y las burocracias sindicales, justamente en el diálogo social que desarrolló el gobierno, pues nosotros discutimos un poco acerca del mal menor y planteamos que es un chantaje que se nos quiere instalar a propósito de este avance de la derecha, pero también hay una cuestión en torno a haber facilitado, como dices tú, que la derecha avanzara. Por ejemplo, digo lo del mal menor, el debate, por ejemplo, en torno a la AFP, se hizo por fuera de la movilización, por fuera, se apostó al debate parlamentario, donde Janet Jara, que es como la favorita del Partido Comunista para ser candidata en primaria, se puso a la cabeza, salió bailando, celebrando la reforma de AFP, que se hizo, claro, sin la calle. O sea, sin... En Cheese and Wine, en la casa de Salaquet. O sea, se organizó en la casa de Salaquet. No sé si nos quieres comentar un poco de eso, Nati, el tema del mal menor y por qué un chantaje, si a fin de cuentas nosotros vimos cuando se nos llamó a votar por Boric, bueno, nosotros orgullosamente íbamos a votar nulo, pero cuando se llamaba a votar por Boric, mucha gente cercana a nosotros, amigos, qué sé yo, familiares, nos decían, mira, todo bien, pero acá hay que votar por Boric para que no salga Kast, porque es la forma de frenar a la derecha. Y bueno, al final Tito das cuenta que no, porque la derecha avanzó, implementó su discurso securitario, se legitimó la ley de gatillo fácil, de represiva. Se perdonó la ISAPRE. Cuéntanos, ¿por qué es un chantaje en última instancia? ¿Por qué planteamos que es un chantaje? Yo creo que esa farsa está justamente sustentada en los hechos visibles, digamos, a toda cara de estos últimos 3 años. Y yo creo que una de las cosas que es más fuerte de decir es que Boric pudo pasar ataques que no pudo pasar ni Piñera. Comenzando su gobierno con la cuestión del TPP-11, que es, digamos, subordinarse completamente a las transnacionales, pero después muchas otras. O sea, aquí podemos estar largo contando cuáles son esos digamos, concesiones que negociaron con la derecha y que al final del día terminan empeorando las condiciones de vida de las grandes mayorías. Porque justamente en este escenario convulso internacional, cederle a la derecha es contra los sectores populares y la clase trabajadora. Y yo creo que ese es justamente el punto para decir, bueno, van a seguir apostando a una Janet Jara que lo que hizo objetivamente fue negociar con los empresarios y con la derecha, subordinando, digamos, las demandas de sectores importantes como lo fue en su momento el movimiento No Más AFP. Yo creo que no. Y creo que justamente es empezar a cuestionar, bueno, qué lecciones sacamos de esos procesos. Justamente las personas que están profundamente desilusionadas y resignadas con lo que fue confiar en que para frenar el fascismo había que confiar en estos personajes. Cuando nosotros en el 2011 vimos cómo traicionó al movimiento estudiantil, por ejemplo. Boric, Jackson, Camila Vallejo. ¿Por qué no fue para mejor la reforma de pensiones? Ahí está interesante el debate, porque más allá de que pueda haber... ese que es el punto fuerte. Mucha gente nos ha dicho eso. El punto fuerte son las 40 horas, el punto fuerte es la reducción de la jornada, laboral, el aumento del sueldo mínimo. Pero es que ahí es decir, bueno, estas concesiones, realmente ¿quién ganó? El sueldo mínimo ya se lo comió la inflación. Las 40 horas son con flexibilidad y en muchos lugares todavía ni siquiera se aplica. Bueno, nosotros que trabajamos... ¿Y el gobierno la está aplicando en algunos casos? El sector público, nada, ¿cachai? Y la reforma de pensiones yo creo que es mucho más gráfica aún, porque expertos como la Fundación Sol salieron claramente a decir el aumento de las pensiones es mínimo, de aquí a un par de años ya se acabó. Y lo que se fortaleció fue el sistema de AFP, o sea, se reafirmó como modelo instalado por los más en la dictadura y bueno, toda la suma de cosas va a inyectarle más 4.000 millones de pesos, decía, entre 5.500, hay distintas cifras, pero la verdad es que es una millonada de plata para el mismo sistema que sabemos que ya fracasó. O sea, en términos de garantizar pensiones, no lo hace. Ahora, en términos de garantizar negocios, sí. De hecho, nosotros que trabajamos en el hospital y que hemos visto fallas brutales garantizadas por una concesionaria que es una transnacional española, se jacta de que el sistema de AFP es la que le financió, digamos, todos estos proyectos. Creo que es muy importante entrar en ese cuestionamiento porque, claro, no sé si han cachado, pero hay un podcast de Gustavo Gatica que salió hace poquito, claro. Que está interesante y todo, pero... hay una comediante, la Paloma... Sí, una chatita, sí la vi.
que sale reivindicando a Janet Jara, porque ¿cómo una ministra comunista está ganando reformas? Bueno, estas son las reformas que ganan en realidad, subordinadas a un sistema capitalista chileno que está instalado sobre la base de sangre y fuego, como fue la dictadura. Entonces pienso que por ahí empezar a cuestionar ese mal menor y sus formas muy concretas que tiene, es la forma de decir y preguntarse, que un poco pasó acá el acto del 1 de mayo el otro día, nos preguntan, bueno, ¿y qué se hace? Y yo creo que es, digamos, empezar a construir una fuerza organizada, coordinada, conjunto con otros sectores de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, de luchadores medioambientales, y que si miramos acá en chiquitito en Chile, claro, uno puede decir, pucha, pero somos poquitos todavía, pero si miramos más a una escala internacional, por eso partíamos por ahí, digamos, este 1 de mayo, ¿no? Vemos que hay posibilidades a nivel internacional y que si, digamos, nos fortalecemos en esa perspectiva, podemos construir una propia alternativa política, porque al final del día, si es que vamos a luchar, pero sin construir una propia alternativa que se cuestione, como lo hicieron los compañeros en Argentina en el acto, bueno, ¿qué queremos para vivienda y cómo lo conseguimos? ¿Qué queremos para educación y salud y cómo lo conseguimos? Estamos lejos todavía de tener nuestra propia herramienta para conquistar esas demandas. Yo, muy breve, a propósito de eso, que resulta que yo creo que la situación, claro, internacional, con el avance de la derecha acá en Latinoamérica y particularmente en Chile, urge que quienes participamos en activismo social, político, claro, tengamos mucha más fuerza en las calles, en la coordinación, en la organización, y eso se hace con unidad, movilización y lucha. Me parece que en ese sentido el problema es cómo nosotros nos preparamos y cómo enfrentamos concretamente el avance de la derecha. Y claro, yo creo que más allá de todos los debates que puedan haber en torno al electoral, el problema es que este año hay un debate electoral, o sea, las primarias ya están corriendo y el problema es cómo tú fortaleces en este escenario la fuerza que va a ser la que va a enfrentar a la derecha. Entonces, para mí el tema electoral en ese sentido pasa por el levantar una referencia política que fortalezca la movilización, la coordinación, la unidad en las calles de todos quienes resistimos los ataques, de todos quienes estamos en contra del desvío, en contra de la cooptación y que queremos de forma consecuentemente enfrentar a la derecha. Para mí, ahí yo creo que hay un tema interesante y yo creo que al menos nosotros buscamos desarrollarlo, modestia aparte, a través de la concejalía que tuvimos en el periodo electoral anterior, que creo que sirvió para poner debate en la palestra, hacer discusiones relevantes, hablar acerca del pueblo palestino, el rol del alcalde en las movilizaciones que hubo en solidaridad con la profesora Katy Yoma. Creo que ahí se muestra la importancia que puede tener una tribuna, que es exactamente lo que hacen los compañeros en Argentina, de que estas tribunas sirvan no para fortalecer el debate electoral ni para fortalecer estrictamente el aparataje electoralista, sino que en particular que se ponen a disposición del desarrollo de una fuerza, que es la fuerza que para a los Milei, que para los ajustes, que para acá, que Kast siga avanzando, que para a Matei, que sea una negacionista que habla acerca del golpe. Yo creo que eso es la tarea que tenemos todos quienes luchamos, quienes todos participamos también en la lucha y en la organización acá en Chile, y yo voy a Antofagasta también particularmente, para hablar de nuestros compañeros también con quienes colaboramos un montón aquí en la ciudad. No sé, chicos, si quieren terminar, comentar algo a propósito del hospital. No sé, tan tuntún. Yo creo que es muy importante, como mencionaba antes, hoy día que existe la posibilidad, ¿no es cierto?, que avanza la derecha. La última encuesta Criteria que salió hoy día o ayer, se ve que la primera candidata es Matei, la pinochetista Matei, que no va a dudar, digamos, en atacar a los sectores populares, a los trabajadores, denunciar un hecho importante que está ocurriendo acá en Antofagasta, que es que se anunciaron 400 despidos a las trabajadoras de aseo, de mantención, de lavandería, se me va un sector, pero creo que es importante. Manejo de residuos. Bien. Son 400 trabajadores, 400 familias, 400 vidas que hoy día están siendo puestas a disposición ante la crisis del hospital. Y creo que eso es muy importante denunciarlo, pero no solamente para quedarse ahí. Hoy día el llamado que estamos haciendo a los trabajadores de distintos sectores del hospital, a los subcontratados, a los honorarios, a la gente que estamos de contrata, a las plantas, a los titulares, a que empecemos a discutir, bueno, cómo se enfrenta realmente la crisis del hospital, que tiene fallas gravísimas, como que se caen ascensores,
llueve, como que hay inundaciones todos los meses, como que han habido cortes de luz que ponen en riesgo la vida de las personas y que todo eso, además, alarga las listas de espera para las y los usuarios. Entonces pienso que es muy importante que nos pongamos, digamos, en contra de estos despidos, a una exigencia en realidad al servicio de salud, que esta gente no se puede ir a la calle, que no puede quedar contratada en peores condiciones por nuevas empresas, sino que hay que enfrentar claramente el sistema de concesiones, que es el que pone, digamos, el negocio con la salud, el que pone en vilo este hospital, que es el más grande de todo el norte. Tito, no sé si quieres comentar a propósito de esto algo de idea socialista. No, a propósito de esto, porque igual eso que tú decís es cierto y está, creo que muy ligado con el tema igual del mal menor. O sea, lo podemos ligar al tema del mal menor también, porque en verdad el tema del mal menor es que es la vía más fácil para el mal mayor también, ¿cachai? Entonces, no sé, pues en el hospital están estos despidos que son brutales, ¿cierto? Hay que enfrentarlos y eso hay que evitar los despidos, ¿ya? Pero va de la mano del negocio de la concesionaria. Y hay una campaña de políticos del régimen, como Videla, como Araya, por ejemplo, que claro, Ricardo Díaz, el gobernador, y que en eso meten a los dirigentes al director del hospital, a los dirigentes de los gremios, qué sé yo. Y claro, hay una expresión del mal menor, porque ¿qué dicen? Esta concesionaria es muy mala, ¿ya? Hay un tremendo negocio, se llevan plata y la infraestructura está crítica. Entonces, lo más lograble, el mal menor, es cambiar la concesionaria. Entonces, que venga otra empresa, ¿ya? Y de hecho ahora esta empresa lo hizo, porque ocupando el multiroot, ¿qué dicen? Nosotros como empresa concesionaria Salud Siglo XXI vamos a despedir a la empresa operadora Salud Siglo XXI, que son ellos mismos con otro root. Claro. O sea, los responsables de la crisis siguen ahí en sus puestos, siguen ahí ganando millones, y a quien despiden, a los trabajadores que no tienen ninguna responsabilidad en los problemas del negocio de la salud. Entonces, y ahí podemos ver después en verdad, no solamente enfrentar las concesiones, creo que eso es una pelea hoy actual, concreta, que hay que dar, pero también en el fondo es que las concesiones son el pelo y la cola de todo el negocio de la salud que existe. Entonces también cómo enfrentamos ese negocio, esa salud de mercado que igual fue instalada en dictadura. O sea, por eso hay el tema de las ISAPRE, de los holdings internacionales que tienen negocios acá en la salud. Entonces ahora igual eso, ¿cómo lo enfrentamos también? Ya, porque si siempre nos vamos a ir al mal menor, a las medidas posibles, ya se nos va esto, que es lo más importante. Entonces va como decían por ahí, hay que fortalecer una organización que es centralmente política y que requiere independencia política de los partidos del régimen, del partido de los empresarios, una alternativa política de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud. Eso hay que fortalecerlo, hay que construirlo, ¿ya? Y se construye también impulsando las movilizaciones y las discusiones políticas. Y cómo en estas elecciones igual se expresa esa voz, ¿ya? Claramente la solución a los problemas del Chile neoliberal no se van a solucionar por medio de las elecciones, pero cómo se expresa hoy una voz de independencia de clase que impugna al régimen, que discuta, que busque fortalecer justamente la movilización. Yo creo que esa es la pelea que estamos dando y es la pelea que como partido de trabajadores revolucionarios igual estamos discutiendo en forma amplia, de impulsar justamente un polo de este tipo. O sea, a las organizaciones de izquierda que son independientes del gobierno, que lo critican, que se dicen también anticapitalistas, que no se quieren organizar con los empresarios y sus políticos. Bueno, levantemos una alternativa que se exprese de esta forma, por ejemplo, a nivel electoral. Pues levantemos un ejemplo, un polo, cómo hacen los compañeros argentinos. O sea, lo que dijeron recién del acto, no va por fuera de que existe justamente un referente político y electoral que es el Frente de Izquierda y los trabajadores, por ejemplo, que enfrenta a Milei en el Parlamento, que fortalece las luchas de los jubilados en las calles, de los estudiantes. Entonces, creo que ahí hay algo que igual debemos buscar justamente conquistar y luchar acá. Perfecto. Y yo, nada más, para cerrar y terminando, quiero recomendarles a todos quienes nos están viendo una nota de la izquierda diaria que apareció esta semana, se llama Trabajo, Crianza, Familia y Explotación del Capitalismo. Creo que aborda de manera crítica cómo es que muchos padres y madres en este sistema se ven muy complicados a la hora de hacer una crianza, se ven cargados con un montón de prejuicios de ser malos padres, malas madres por tratar de dejar a sus hijos con familiares, con vecinos, etc. Y donde acá el principal problema es los niveles de explotación, la falta de tiempo libre, y creo que hacen o proponen una salida bien interesante, además de la reducción de la jornada laboral, construcción de redes colectivas de crianza, y además acabar y romper con el capital. Poner todo eso al servicio de la población. No, nada más, quiero darle todas las gracias a todos y todas por habernos visto. Le invitamos a comentar, a compartir, a darle me gusta,
métanse en la discusión e invitamos a vernos en próxima edición de este programa Desierto Rojo. Nos vemos.